Muy buenas tardes, programa dedicado a la canción asturiana como cada miércoles, que hoy vamos a realizar en el concejo de Aller. Para ser más exactos, nos encontramos en Santibáñez de Muries, en el Valle del Río Negro, para dialogar y escuchar las actuaciones de tres destacadísimas figuras de la tonada llerana. Son, y ustedes las conocen sobradamente, Chucha de Nembra, Tonín de Nembra y Jaime Calella. Jaime Calella, hablamos un poco de la tonada llerana y más concretamente la de esta zona en lo que a intérpretes se refiere. Antes que tu caso, que el caso de Carlitos, se conocían intérpretes que hubiesen defendido e interpretado la tonada llerana de esta zona del concejo de Aller. Sí, los hermanos Requejo Jesús, Tino, que decían que era un fenómeno, Antonio Solís, yo tuve una tía Pacita, mi abuelo, mi padre también cantó, concretamente en el primer concurso, me parece que fue del Babel, en el Babel, y así. Tonín de Nembra, figura destacada de la tonada llerana. ¿Qué diferencias puede haber entre la tonada llerana de esta zona, del Valle del Río Negro, a la tonada llerana, por ejemplo, de Felechosa, que está bastante distante a pesar de estar dentro del mismo concejo? Bueno, no sé, yo la diferencia que encuentro, yo pienso que aquí en el Valle del Río Negro, ya que se encuentra un poco más al centro, no como la parte de Felechosa, la parte alta del concejo de Aller, lindan, aunque nosotros lindamos aquí con León, ellos también, pero parece ser que incluso en el habla se diferencia algo de esta parte del Valle del Río Negro. Nosotros aquí tenemos una modalidad de cantar la canción allerana, algunos dicen que se parece un poco al flamenco y las felechosinas pues tienden a un tipo más llano, diríamos, más, no tienen esas vueltas. Nuestro tercer invitado en este caso es una mujer, Chucha de Nembra, Jesusa Fernández, conocidísima dentro de la canción asturiana, no solamente como intérprete de tonada llerana, sino de intérprete de canción en general asturiana. Podemos saber un poco la historia musical de Chucha de Nembra, que ha sido amplia, indudablemente, pero ceñiéndonos un poco en algunos puntos importantes. Bueno, yo empecé la canción asturiana en el año, creo que fue 66, en el concurso de región, el cuarto concurso de región. Y luego de ahí, como hubo una temporadina que no hubo canción asturiana, pues de ahí pasé al Conservatorio de Música a ampliar un poco los conocimientos de música. Eché 2 años de canto y luego ya fue cuando empezó el 6º concurso de la canción asturiana, que también me presenté, y a partir de ahí pues ya adelante con los concursos y con los festivales. Chucha de Nembra, ¿cuál es la línea de canción que más te gusta interpretar? Hombre, a mí me gustan mucho más las canciones de la busdonga. Eso, el fuerte mío y la busdonga. Ahora que, bueno, más el allerano no yo que se me dé demasiado bien. Yo tiro más bien por la busdonga. Y a la hora de cantar, casi siempre acompañada a la gaita. Hombre, también me gusta mucho más porque Luis Darnizo fue quien me enseñó a mí a cantar. Porque cuando yo empecé yo solamente sabía cantar Dime Silgarín Parlero y Al pasar por el puerto. Y entonces Luis, que vivía en Mieres junto a una hermana mía, pues preguntó quién era esa de Nembra. Y dijo mi hermana, oye, esa hermana mía, dice él, esa tiene una voz estupenda para cantar a la gaita. Entonces bajé a ver a Luis, que me mandó que bajara, y ya me enseñó las canciones de la busdonga, y a partir de ahí, pues siempre con Luis Darnizo. En este momento, terminando el año 90, Chucha de Nembra va a seguir cantando, está un poco apartada. ¿Cuál es su situación? No. Yo ahora más que nunca, porque lo necesito, y otro porque me siento todavía con ganas de cantar asturiano. Y a pesar de que no es el fuerte de Chucha la tonada llerana, hoy sin embargo nos cantará una canción. Bueno, voy a hacer los posibles por cantar una. Hará lo posible y lo imposible, ya que nuestro programa se dedica íntegramente a la tonada llerana. Voy a cantar una canción allerana típica de aquí del Valle del Río Negro, que aprendí con un paisano de aquí de Santibáñez de Muries, que descifra precisamente donde cuelle agua el río que lleva su nombre, el Río Negro. La canción se titula así, El Valle del Río Negro. El río negro, el valle del río negro,
Bustroso en Guaña y en Mortera. Soy de Asturias, soy de Asturias, soy de Asturias, soy de Asturias, soy de la cuenca minera. Soy de la cuenca minera, soy del concello de ayer, de la parroquia de Nembra. Esto que están ustedes viendo aquí al fondo es el pueblo de Nembra donde yo vivo. Y ahora voy a cantar una canción algerana que se titula Altos de Cuaña. Altos de Cuaña y en lo más alto de Cuaña hay una estrella de nieve, estrella de nieve, la que guía a los vaqueros cuando de noche se pierde. Por alta que esté la luna, por alta que esté la luna, y altos que estén los luceros, y altos que estén los luceros, non deixarán derritirse la estrella de los vaqueros. Pasaron por nuestro programa e interpretaron sus canciones Tonín y Chucha de Nembra.
Nos vamos ya con este programa especial dedicado a la tonada ayerana con Jaime Calella. El próximo miércoles volveremos. Buenas tardes. Con el pueblo de Santibáñez al fondo voy a cantar una canción que se titula Nieve en Valverde, que habla de la zona alta de Felechosa. Nieve en Valverde, yo atalam, nieve en Valverde, yo al río los huellos braman, los huellos braman, ya podéis vaciar, vaqueros de los mayaos de Braña. Arbalín a ti me arrimo, arbalín a ti me arrimo, mucho me gusta tu sombra, mucho me gusta tu sombra, pero llegando la tarde te alejas y me abandonas.